Desde antes de nacer, Jesucristo nos escogió. Entonces, mire, no somos producto de la casualidad, no somos producto de una simple casualidad o de un simple momento. Somos producto de ser escogidos por Dios. Y si Dios nos escogió, es porque tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Jesucristo nos escogió, pero no de hoy. Jesucristo nos escogió de hace mucho tiempo. Así que, hermanos, usted puede sentirse feliz y puede sentirse gozoso, porque usted y yo somos escogidos de Dios. Amén. Pero también dice que Él nos da la libertad. Vamos a ver en el versículo 4 de Marcos 11, versículo 4. Dice la palabra de Dios: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. ¿Cómo dice que estaba? Ese cosa de ella. Atado, amarrado. El asno, el burrito, ya había sido escogido muchísimos años atrás. Pero ¿cómo vivía? Atado, amarrado, esclavo. Y muchas veces, hermanos, nosotros también, siendo escogidos por Dios desde antes de nacer, siendo escogidos por Dios mucho tiempo atrás, aún vivimos atados, esclavos. ¿Y atados a qué? Atados al mundo. Aún a veces añoramos aquellas cosas que hemos dejado atrás. Aún a veces miramos las cosas que hemos dejado y como que las anheláramos. Atados al afán del tiempo. Muchas veces nos dedicamos a hacer las cosas de los afanes de la vida y no disfrutamos las maravillas que Dios tiene para con nosotros. Vivimos atados del pecado, vivimos atados de las cosas vanas, vivimos atados de las riquezas, vivimos atados al trabajo. Somos escogidos por Dios, pero seguimos atados, seguimos amarrados. Este asno ya había sido escogido por Dios, pero vivía atado. Su vida no tenía un propósito. Vivía ahí amarrado solamente para comer y dormir. Y así muchas veces vivimos atados porque no disfrutamos las maravillas que Dios nos ha dado. Vivimos atados porque no hemos permitido que sea Jesucristo el que nos liberte, porque no hemos permitido que sea Él el que nos desate. Somos escogidos por Dios, pero seguimos siendo esclavos en muchas ocasiones. Solamente podemos ser desatados en el momento en que nosotros le permitimos a Jesús entrar en nuestra vida de manera sincera y verdadera. Somos desatados en el momento en que de verdad aceptamos a ese Salvador. Amén. De lo contrario, podemos ser cristianos de años, podemos ser cristianos de mucho tiempo, pero si Jesucristo no ha entrado de manera sincera en nuestra vida, seguimos atados, hermanos, y siendo escogidos, seguimos como esclavos. Entonces debemos permitirle a Jesús que sea Él el que nos liberte. ¿Pero para qué? Ya vemos ahora que somos escogidos y que Jesucristo nos da la libertad. ¿Pero para qué? Es la pregunta. Dios, como decíamos, todo lo hace con un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito que Él tiene en nuestra vida? ¿Para qué nos escogió? Como primer punto, mis hermanos, Él nos escogió para hacernos un instrumento útil en sus manos. Para hacer de nosotros un instrumento útil. Versículo 7, Marcos 11, versículo 7. Y le trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Miren ahí la ironía que estaba sucediendo en ese momento. Este asno, como decimos, era un asno joven, un pollino que nunca había tenido una carga sobre sus lomos, nunca le había tocado trabajar, no sabía lo que era eso.
Entonces se imaginan ese pollino primero que le dicen, no, Jesús te escogió. Después lo desatan, lo desamarran. Ha de haber estado bien contento, sacando pecho. Yo soy escogido por Jesús, yo soy escogido por Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que cuando llegaron allá, echaron sobre él los mantos y Jesús se sentó sobre él. Era un animalito que no estaba acostumbrado a llevar ninguna carga sobre sí. Y Jesús lo escoge para que lo transporte primero que todo, para que lo lleve sobre sus lomos y para que sea ese transporte en la entrada triunfal de Jesucristo. Un animal que aparentemente era inútil, un animal que aparentemente era inservible. Estaba allá amarrado y no hacía nada más que comer, no hacía nada más. Pero Jesucristo lo utiliza. Y tal vez la gente hubiese podido decir, pero no, ese animalito no puede. Él no está acostumbrado a llevar peso, él no está acostumbrado a cargar. Pues con Jesucristo, mi hermano, esté acostumbrado o no lo esté, Él lo utilizó. Y Él quiere utilizarnos también a nosotros. Entonces, nos sacamos pecho cuando decimos, yo soy escogido por Dios. Sacamos pecho cuando decimos que Jesús me libertó. Amén. Eso es cierto, amén. Pero cuando Jesucristo nos quiere utilizar, ¿qué hacemos nosotros? Ahí sí nos echamos para atrás, ¿no es cierto? Si ese asno tal vez hubiera podido hablar, si ese asno tal vez hubiera podido actuar, muy seguramente nos hubiese dejado montar por Jesús. Muy seguramente lo que hubiera hecho, lo más fácil, es volverse para atrás. Muy seguramente lo que hubiera hecho es empezar a quejarse, porque la distancia que tenía que recorrer era bastante larga. La distancia que tenía que recorrer desde el Monte de los Olivos hasta el Templo de Jerusalén era sumamente larga. Y si el pollino hubiera razonado, hubiera dicho, no, eso está muy lejos, Jesucristo está muy pesado, yo soy joven, yo no puedo. ¿Y será, hermanos, que somos diferentes a ese pollino? ¿O será que muchas veces actuamos igual que él? Y decimos, cuando Jesucristo nos quiere utilizar, decimos, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no soy capaz, es que yo soy muy joven, o es que soy muy viejo o muy vieja. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas para no servirle al Señor? Jesucristo nos escogió y nos libertó, pero para hacer de nosotros un instrumento útil. Él no quiere que seamos ningunos niños bonitos ni inútiles. Él nos escogió para que trabajemos por su obra, para que trabajemos por el deseo que Él tiene en su corazón, que es que todo el mundo sea salvo. Para eso nos escogió, mis hermanos. Entonces, cuando sacamos pecho diciendo que somos escogidos, está muy bien, amén. Pero asimismo debemos sacar pecho cuando decimos que Jesucristo nos quiere utilizar y decirle amén. Porque de lo contrario, de nada serviría que seamos escogidos, porque haríamos como lo hace el pollino, como pensaría hacer el pollino y volverse para atrás. Mis hermanos, Dios no lo escogió a usted para echarse atrás. Dios no lo escogió para volver atrás. Dios lo escogió para seguir adelante y adelante en el camino de Jesucristo. Amén. Amén. Como segundo punto, Él nos escogió para que demos fruto. Versículos 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Vemos ahí, en esta historia, que Jesucristo escoge la higuera. Dice que tenía hambre, que quería comer frutos, pero cuando fue esta higuera no tenía ningún fruto. ¿Y por qué no tenía fruto? Ahí en el versículo 13, la parte final. ¿Por qué la higuera no daba fruto? La parte final dice, pues no era tiempo de higos. No era tiempo
La higuera no tenía fruto simplemente porque no era su tiempo, no era tiempo de cosecha. Pero Jesucristo tenía hambre y Él dio una orden a la higuera que diera fruto. Sin embargo, al no hallar fruto,